Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Bustos, soy de Ecuador y resido en la ciudad de Quito. Esta vez les voy a hablar de un tema relacionado con la tecnología aplicada a la educación. En primer lugar, como tema número uno, eh, quiero hablar respecto a qué importancia tiene la tecnología dentro de la educación en general. Entonces, veamos qué es lo que pasa con los chicos en la educación actual, que están ligados directamente con la tecnología en términos de que si no consultan, por ejemplo, el caso de Google, que están viendo ustedes la marca de este famoso dispositivo, que le permite de alguna manera tener toda la información en su mano, ¿sí? Lo cual hace que le dé una amplia gama en el ámbito de la tecnología, lo que no ha pasado con los adultos, a quienes nos cuesta realmente adaptarnos a este tipo de información y de alguna forma estaríamos pensando de que la tecnología es de hoy y necesariamente esto ya pertenece a las nuevas y a las antiguas generaciones. Entonces, dentro de esto podríamos pensar que existen elementos como la música, por ejemplo, ¿sí? O la danza, artes visuales y otras actividades físicas, ¿sí? Que permiten de alguna manera desarrollar actividades sociales, ¿sí? Estas actividades sociales son áreas que no se deben comprometer y de alguna manera nosotros debemos de dejar que la tecnología sea algo que intervenga necesariamente en la educación de los alumnos en la vida actual, ¿sí? Y el secreto para poder integrar esta tecnología en las aulas es el hecho de que existen materiales que enseñan estas habilidades específicas y conceptos. Para esto, hay expertos en educación que afirman que el iPad, por ejemplo, o la computadora, el teléfono celular, ¿sí? No son un simple juguete, sino que son eh, algo que tiene real importancia y que tiene una validez absoluta para la educación para un estudiante en la época actual, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, podríamos pensar que los alumnos exploran y aprenden de una forma que promueve la colaboración y la comunicación para un aprendizaje mucho más efectivo, ¿no es cierto? Estudios demuestran que niños en la actualidad muestran más diversidad en sus estilos de aprendizaje, ¿sí? Y que de alguna manera establecen de forma óptima, ¿sí? Que el aprendizaje tradicional de los profesores antiguos ya es algo que quedó en la historia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que la educación verbal, la educación en la pizarra ya no es algo que dé buenos resultados dentro de lo que significa el aprendizaje de los estudiantes, sino que necesariamente deben haber, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Elementos que nos permitan tener a los estudiantes realmente aprendiendo y no perdiendo el tiempo, ¿sí? En la gráfica que ustedes están viendo pueden apreciar en términos humorísticos lo que significa realmente la tecnología y cómo tocaría improvisar, ¿sí? En el momento en que no se disponga de esa tecnología, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, podríamos pensar en ciertas ventajas que tiene la tecnología dentro de la educación. Y una de esas es el acceso a infinidad de recursos, ¿sí? La otra podría ser que se encuentre información abundante, ¿sí? La otra podría ser que eh, se elabora en cualquier tiempo, en cualquier lugar, ¿sí? Y hay un mejor nivel académico por la cantidad de información que se tiene a disposición. También existe un aprendizaje interactivo en la educación a distancia y más que todo, la tecnología está al alcance de todos. Entre las desventajas que tenemos, veremos que la enseñanza no es personalizada, ¿sí? No es posible estar presente alumno-profesor, ¿sí? Por otro lado, el costo. No siempre el costo de la tecnología está al alcance de todos, ¿sí?
Otra cosa que es peligrosa, el plagio, es decir, la mala utilización de la información en términos de facilitando los trabajos, simplemente hacer copy-paste y presentar trabajos textuales de otros autores. También pueden haber problemas de tipo técnico, como son el internet, una banda inadecuada o la luz eléctrica, etc. ¿Sí? También puede haber falta de capacitación en el uso de algunos programas de Excel, Word, PowerTools, etcétera, que no tienen capacidad suficiente como para desarrollar todos esos programas. Y finalmente, la poca capacidad de hardware y software que pueden tener algunas instituciones de tipo educativo. ¿Sí? Bien, seguidamente vamos a ver el tema relacionado a los nativos digitales. ¿Qué son los nativos digitales? Hay una frase que dice que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a sus predecesores. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente nos hemos dividido gracias a la tecnología en nativos digitales y en nativos inmigrantes. Entonces, ¿qué son los nativos digitales? ¿Sí? Los nativos digitales son aquellas personas que nacieron con la tecnología, ¿sí? Estas personas se considera que son aquellos que nacieron a partir del año 1990, es decir, terminando casi el siglo XX, ¿sí? Estas personas nacieron con computadoras, nacieron con iPads, con teléfonos celulares y tienen destrezas distintas a las que tenemos los inmigrantes digitales. Entonces, en ese sentido, el nativo digital lo que hace es tener una red a su disposición y esto obviamente hace que haya una brecha cada vez más grande respecto a los nativos digitales con relación a los inmigrantes digitales. ¿Sí? ¿Qué son los inmigrantes digitales? Entonces, los inmigrantes digitales, a diferencia de los nativos, son gente que está entre los 35 y 55 años de edad. Nacieron antes de 1960 en la llamada era predigital, ¿sí? Con una lengua materna diferente, ¿sí? Y escriben de una manera distinta, se comunican de una manera distinta, ¿sí? Que estaba más bien basada a ciertas reglas como son las reglas ortográficas, etcétera, ¿sí? Y que siguen instrucciones fielmente, no permiten investigación, no se permite un pensamiento libre y son gente sujetas a procesos estandarizados, a esquemas establecidos y no van más allá y por ende no son libres de pensar lo que puede hacer un nativo digital. Existen ventajas respecto a lo que lo que puede ser el nativo digital, que es el hecho de que tiene a su disposición los gadgets, es decir, aplicaciones electrónicas como celular y computadoras y otros adminículos parecidos. También tiene a su disposición medios sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Skype y cualquier otro medio que le permite comunicarse con todas las personas que tengan dentro de su círculo social o dentro del público en general. Los rasgos de los nativos digitales respecto a los inmigrantes digitales son de que mientras que la información los nativos la reciben de forma ágil e inmediata, ¿sí? Los inmigrantes digitales, en cambio, no aprecian así la información. Los nativos se sienten atraídos por multitareas y procesos de tipos paralelos, ¿sí? También prefieren gráficos en vez de textos. Se inclinan más a los accesos al azar y desde los hipertextos, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Una gráfica asimismo en donde el texto se explica por sí solo, ¿sí? Esto nos refiere con mucha claridad el hecho de que los chicos están tan acostumbrados al hecho de que deben tener a su disposición, ¿sí? todas las facilidades que les da la tecnología y eso les hace distintos y por eso es que están clasificados dentro de lo que se refiere a los nativos digitales. ¿Qué más podríamos decir sobre los nativos digitales? Son gente especial, ¿sí? Son gente especial que de alguna manera prefiere instruirse de manera lúdica, ¿sí? Antes que embarcarse en rigores académicos, en rigores tradicionales de trabajo, ¿no es cierto?
Entonces, en ese sentido, pues podríamos nosotros pensar de que los inmigrantes digitales más bien tienen estructuras mentales moldeadas, ¿sí? Resuelven problemas uno por uno, ¿sí? Actúan basados en análisis de tipo deductivo y aprenden en base a conocimientos previamente adquiridos. Bien, con esto concluiríamos la parte del tema de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. En tercer lugar, les voy a hablar de el tema relacionado con la estructura ideal de una aula virtual. Entonces, vemos en pantalla cuál es la página principal de una aula virtual para una institución universitaria, ¿sí? En donde se puede ver la estructura de manera general respecto a lo que significa las distintas modalidades que tiene esta institución en términos presenciales, semipresenciales, etcétera, ¿sí? Me voy a referir muy sucintamente, me voy a referir muy esquemáticamente a describir cuál es el contenido que tiene una aula virtual que se considera como ideal. No, pueda que no sea perfecto, pueda que no esté completo, pero de alguna manera esto funciona y de alguna manera es lo que se puede pretender tener en una institución. Entonces, hay una página principal que es la que ustedes pueden estar viendo en pantalla, ¿sí? En donde adicionalmente podríamos pensar que hay una descripción de las personas que participan en el curso, como son el nombre del docente y los participantes del curso, ¿sí? Luego viene una parte de la administración del curso, ¿sí? En donde nosotros podemos ver que hay un curso y este curso tiene actividades que se pueden editar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta edición, ¿sí? Dentro de esta edición tenemos las distintas actividades que se van elaborando y se van corrigiendo de acuerdo a las necesidades que se vaya teniendo en el transcurso del curso o seminario. Citaré algunas actividades que se pueden dar dentro de un aula virtual, como son la base de datos, tenemos el chat, la consulta, el cuestionario, la conformación de grupos, tenemos encuestas, tenemos glosarios, herramientas externas como son los URL o como son Zoom que nos sirve para hacer videoconferencias, tenemos juegos, tenemos lecciones, la lista de verificación, talleres, tareas y wikis. Dentro de los recursos podríamos mencionar archivos, podemos mencionar carpetas, etiquetas, libros, páginas, el RDA institucional, que es la planificación del curso en términos de cronograma, y el syllabus, que es el resumen o contenido general de lo que significa un curso o una asignatura específicamente. ¿Sí? Dentro de los comandos que tiene el aula virtual está la edición de ajustes para construir y moderar las actividades, ¿sí? Tenemos los usuarios que son los alumnos matriculados, ¿sí? Y filtros para hacer cambios en los cursos, informes que se puedan hacer dentro de estos cursos, como son, por ejemplo, los registros de actividades en cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos una libreta de calificaciones, ¿sí? Que nos permite registrar calificaciones generales, historiales, categorías de calificaciones, escalas, valoración de notas, importación y exportación de datos, ¿sí? Esta exportación de datos se puede hacer a través de programas como Excel y Word para mantener archivos más permanentes. Existen también los bancos de preguntas para la elaboración de cuestionarios, ¿sí? Existe también un comando de cambio de roles para poder poner de alguna manera en perspectiva del estudiante las instrucciones que se le está dando, y él pueda de alguna forma percibir esta información y el docente pueda ver cómo está recibiendo esa información y poder hacer los correctivos necesarios.
Tenemos también mensajes, eventos próximos que se van a realizar y un calendario en donde se indican las fechas durante las cuales se va a llevar adelante como es el curso. Nada más, yo pienso de que con esto podríamos dejar sintetizado lo que es una aula virtual. Y bueno, nos queda en el tapete una serie de elementos que tiene también esta aula virtual, pero será en otra ocasión cuando se pueda expresar esto con un poco más de detalle. Muchas gracias y buenas noches.